la madre Herodita, la hija se acercó a ella y le preguntó: madre, ¿qué pediré? Bendecido sea el nombre del Señor, hasta la mitad del reino me ofreció. Y ella le dijo: dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Su nombre sea la gloria. Y dice que cuando la joven fue donde Herodes, le dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Dice que Herodes se entristeció, hermano, porque Herodes tenía un gran respeto por Juan el Bautista, porque se consideraba como el profeta en aquellos días. Bendecido sea Dios. Muchos lo comparaban con Elías. Bendecido sea Dios. Y dice que cuando dio la orden de cortarle la cabeza a Juan el Bautista, se la trajeron en una bandeja, mis amados hermanos. A su nombre sea la gloria. Y hasta ahí terminó el ministerio de Juan el Bautista y entró el ministerio de Jesucristo. Lo lindo, mis amados hermanos, que cuando termina un ministerio, comienza otro ministerio con más poder, con más gloria, con más unción y con más demostración del Espíritu. A su nombre sea la gloria. Y dice la Biblia, mi amado hermano, que la multitud seguía a Jesús. Y dice que había una multitud que Jesús la vio y comenzó a predicarle, comenzó a hacer milagros en medio de ellos, que es la gran multitud, mi amado hermano, que se considera la cual Jesucristo alimentó con 5 panecitos y 2 peces. Interesante, mi amado hermano, porque la Biblia dice que habían sobre 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, hablando Mateo en sus capítulos. Bendecido sea Dios. Mateo narró esta historia de otra manera. Bendecido sea Dios. Dice que se alimentaron 5,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños, con 5 panecitos y 2 peces. Mire qué gran milagro Jesucristo hizo, mis amados hermanos, con aquella gran multitud. Porque los discípulos los querían despedir para que ellos fueran a la aldea a buscar de comer, ya que estaban todo el día escuchando la palabra, estaban todo el día escuchando el mensaje de Jesucristo, estaban todo el día allí sentados hasta que llegó la noche, mis amados hermanos, y ellos fueron alimentados por 5 panecitos y 2 peces. En otras palabras, el poder de Dios comenzó a manifestarse con la multitud. El poder de Dios comenzó a mostrarse no solamente con los milagros, sino con la multiplicación de los panes y los peces. A su nombre sea la gloria, porque allí había llegado el dador de la vida, allí había llegado el mensajero del cielo, allí había llegado el sanador, había llegado el que multiplica los panes, el que multiplica los peces, el que tuvo cuidado del pueblo en el desierto. A su nombre sea la gloria. Y dice que aún los discípulos no entendían lo que había ocurrido, mis amados hermanos. Cómo se multiplicaron los panes y los peces. En otras palabras, el Dios que nosotros le servimos, con 5 panecitos y 2 peces, Él trae una gran multiplicación a nuestras vidas. Entienda bien, mis amados hermanos, al Dios que usted le sirve, al Dios de los milagros, al Dios de los prodigios, al Dios de las señales, al Dios cuando no hay nada, al Dios que cuando la alacena está vacía, el poder de Dios se manifiesta. A su nombre se da gloria. Y dice que aquella gran multitud, Él no la despidió en hambre, sino que dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de la multitud y la alimentó antes de despedirla. Interesante eso, mis amados hermanos. Bendecido sea el nombre del Señor. Y allí vemos la compasión de Jesús. Allí vemos, amén, la justicia del Dios del cielo. A su nombre sea la gloria. Y después que Él despidió la multitud, dice que envió a sus discípulos a que pasaran al otro lado, mis amados hermanos, en la barca, mientras Él despedía la multitud. Bendecido sea el nombre del Señor. Y dice que Jesús se quedó atrás, mis amados hermanos. Pero Jesús, después que despidió la multitud y después que, mis amados hermanos, envió a los discípulos al otro lado, a Betania, mis amados hermanos, en la barca, bendecido sea el nombre del Señor, dice la Biblia que Él se fue al monte a orar. Interesante, hermano. Escuche bien esto. Dice que Él se fue al monte a orar, mis amados hermanos.
hablar con el Padre, bendecido sea el nombre del Señor. Y la historia habla que sus discípulos estaban navegando sobre 9 a 12 horas, mientras el Cristo estaba en la montaña, hablando con el Padre, consultando al Padre, pidiéndole fuerza, fortaleza para cumplir el ministerio aquí en la tierra, para que hubiera manifestación de poder. Después que había alimentado 5,000, después que había hecho grandes milagros, Jesús no se recostó, Jesús no se fue al descanso. La Biblia dice que subió al monte a orar, a hablar con el Padre. Es interesante, mis amados hermanos, que siempre que Jesús se apartaba de la multitud, su deseo era hablar con el Padre, su deseo era orar. Yo no sé si usted tiene el mismo deseo de Jesús, pero nosotros debemos interesarnos por lo que Jesús hacía. Jesús oraba, Jesús tenía sabiduría, Jesús tenía conocimiento, Jesús tenía poder, Jesús tenía autoridad, Jesús era el Hijo de Dios, pero con todo y eso hablaba con el Padre. A su nombre sea toda la gloria, bendecido sea Dios. Y a veces nosotros no tenemos nada y no nos gusta hablar con el Padre. Mira qué interesante. A veces no tenemos nada y no hablamos con el Padre. Pero Jesús lo tenía todo y también tenía el interés de orar y hablar con el Padre. Hoy en día la oración, mi amado hermano, es algo que no se conoce en el cristiano. Hoy en día la oración es algo que ya no se conoce en público. Hoy en día la oración es algo que ya no se ora en la mesa. Hoy en día la oración es algo, hermano, que ya no se oye en los lugares públicos, en las escuelas, de levantar una oración antes de comenzar el día, porque no hay interés para hablar con el Padre. Pero Jesús, el dador de la vida, su deseo era hablar con el Padre. Dice que despidió a la multitud, mis amados hermanos, y se fue a la oración. Y ahí estuvo. Y lo que queremos hablar hoy en día, mi amado hermano, en el día de hoy, cuando los discípulos estaban en medio de una tempestad, el maestro estaba en la oración. Y usted piensa, usted cree que mientras los discípulos estaban en la barca en una tempestad, Jesús no sabía que ellos estaban en la tempestad. Mire, mi amado hermano, lo lindo de esto es que cuando usted y yo estamos en una tempestad, Jesús está sentado a la diestra del Padre y Él sabe que usted está en una tempestad y yo estoy en una tempestad. Él sabía que los discípulos estaban en medio de una tempestad mientras Él hablaba con el Padre. A su nombre sea la gloria. Y escuchen, mis amados hermanos, como dice el pasaje que acabamos de leer, bendecido sea el nombre del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de Él a Betsaida. Bendecido sea el nombre del Señor. Él los envió hacia Betsaida, al otro lado, mis amados hermanos, donde, bendecido sea el nombre del Señor, donde Él los iba a esperar allá, bendecido sea Dios. Pero los grandes teólogos, los grandes escritores dicen que ellos estuvieron navegando 9 a 12 horas. Y usted dirá, pastor, ¿por qué 9 y 12 horas? Porque cuando la tempestad se puso más fuerte era la cuarta vigilia de la noche. Ellos empezaron a navegar, mi amado hermano, temprano en la noche para llegar a Betsaida. La Biblia dice, mi amado hermano, que cuando comenzaron a navegar, la tempestad se puso más fuerte. Y ellos peleando en medio de aquella tempestad, mis amados hermanos, los discípulos no sabían qué hacer en la tempestad. Porque cuando usted y yo estamos en una tempestad, no sabemos qué hacer, nos confundimos, nos turbamos, mis amados hermanos, dejamos de consultar a Dios, a su nombre sea la gloria, y la gran tempestad se les revolcó a los discípulos, a su nombre sea la gloria. Y el maestro los había enviado a Betsaida, bendecido sea Dios. Pero mire lo interesante de esto, mis amados hermanos, que mientras Jesús estuvo con el Padre en la primera, en la segunda y en la tercera vigilia de la noche, hablando y orando con el Padre, los discípulos estaban en una tempestad, su nombre sea la gloria. Cuando llegó la cuarta vigilia de la noche, se apareció el maestro. En la historia del pueblo romano y el pueblo judío, ellos dividen la noche
noche en 4 vigilias. Primera, segunda, tercera y cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche se considera de 3 de la mañana a 6 de la mañana y dice que es la vigilia más oscura de la noche. En otras palabras, cuando los discípulos estaban en la tempestad más fuerte, estaban en la cuarta vigilia de la noche, el mar estaba oscuro, se había desatado vientos contrarios, mis amados hermanos, y todavía no había manifestación del maestro en medio de ellos. Pero cuando el maestro vio que la tempestad estaba fuerte, lo más oscuro de la noche, hizo acto de presencia el dador de la vida, hizo acto de presencia el Dios todopoderoso, hizo acto de presencia el pan de vida que descendió del cielo. A su nombre sea la gloria. En otras palabras, escucha bien, cuando nosotros estamos en la cuarta vigilia de la noche y estamos en medio de una tempestad, escucha bien, porque a veces las tempestades nos arropan en el momento más oscuro. En el momento más oscuro que nosotros no sabemos qué hacer en medio de la tempestad. Los discípulos, mi amado hermano, muchos de ellos eran mi amado hermano, expertos en el mar. Conocían los vientos contrarios, conocían cómo controlar la barca. Pero cuando esa tormenta se desató, la tormenta, el viento solano estaba fuerte. Hay tormentas que se desatan en nuestras vidas. Hay vientos fuertes que se desatan en nuestras vidas, que nos mueven la barca, que no podemos controlar los vientos, porque estamos en lo más oscuro de la noche, en lo más oscuro, en la cuarta vigilia, donde hay una manifestación de demonios, una manifestación de potestades, moviéndonos la barca, moviéndonos la tempestad, para ver qué vamos a hacer. Pero cuando más oscuro es el día, más manifestación del poder de Dios. A su nombre sea toda la gloria. Eso es lo lindo de nuestro Dios, hermano. A veces Dios permite que el viento contrario solano nos sople, hermano. A veces Él permite que la tempestad sea más fuerte. A veces Él permite que el mismo infierno se levante contra su casa. A veces Él permite que el mismo Satanás, el Señor los reprenda, quiera destruir su vida. Y cuando más fuerte está esa tormenta, cuando usted llega a la cuarta vigilia, que nada puede ver, que nada se ve, mi amado hermano, porque la vigilia más oscura de las 4 vigilias, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, usted ahí está batallando, mi amado hermano, peleando una batalla, no sabe qué hacer, y de momento llega la luz del Cristo de la gloria para darle la victoria. Su nombre sea la gloria. Y mire, le quiero decir algo, que cuando hablamos de tormenta y de vientos solanos, vientos contrarios, eso nos cubre a todos, joven, niño, dama, caballero. Todos en un momento dado tenemos un día oscuro, un momento difícil. Pero ahí es donde Dios se quiere manifestar. Y dice, mi amado hermano, que esa cuarta vigilia el maestro descendió y los veía desde la orilla del mar, que ellos estaban en una tormenta. Mire, a veces Dios, usted no lo crea o lo crea, usted está en medio de una tormenta y allá está Dios mirando a ver cómo usted va a actuar en la tormenta, a ver cómo usted se va a comportar, a ver si usted va a actuar como un cristiano o como un impío, a ver si usted va a actuar como una persona de fe, de creerle a Dios, o tomar las acciones en sus manos. A su nombre sea la gloria. Pero dice que los discípulos estaban en esa cuarta vigilia, forzándose, peleando, mis amados hermanos. Bendecido sea el nombre del Señor. 9 horas ahí navegando, 9 horas. Hay pruebas, mi amado hermano, que duran 1 año. Hay pruebas que duran 6 meses. Hay pruebas que duran 5 años. Hay pruebas ahí que usted está. Los discípulos estuvieron de 9 a 12 horas batallando contra el viento solano, batallando contra los vientos contrarios, peleando en esa barca. A veces se levanta la tempestad y usted está en un año lleno de tempestad. Como vemos, el año 2020 ha sido un año de tempestad, ha sido un año de lucha, ha sido un año que tenemos que cuidarnos. Ama Shabakita Rabakanda Rabasaya, Ama
Y yo siento a Dios porque ha sido un año donde el enemigo ha querido, a mis amados hermanos, destruir la iglesia, donde el enemigo ha querido cerrarle la boca a la iglesia, donde ha llegado la cuarta vigilia para la iglesia, la hora más oscura ha llegado para la iglesia en este año, hermano. Pero quiero decirle algo, que a esta cuarta vigilia ya se está terminando, porque la cuarta vigilia, la hora más oscura para la iglesia, se está terminando, porque viene la luz de Cristo, viene la justicia de Cristo sobre los moradores de la tierra, viene Dios a manifestarse. El año 2021, aunque el 20 fue un año de vigilia, aunque el año fue un año de la cuarta vigilia, el 21 habrá una manifestación de Dios, donde, mi amado hermano, los que se fueron volverán, los que están atados serán libres, los endemoniados Jehová los libertará, su nombre sea gloria. La Biblia dice que cuando Jesús vino, en ese capítulo, cuando Él pasó al otro lado, la multitud se enteró, escuche bien, de que Jesús estaba en Betsaida, en el otro lado. Y dice, mi amado hermano, que la multitud llegó y comenzó a tocar, mi amado hermano, la toga del maestro. Comenzó a tocar la ropa y se sanaba. Eran libres de las enfermedades, eran libres de las ataduras. ¿Por qué? Porque llega el momento que a la cuarta vigilia llega Jesús. Trae milagros, trae prodigios, trae señales, le ordena la tempestad. Tempestad, te tienes que callar, tempestad, te tienes que ir, tempestad, te tienes que traer la bonanza, porque cuando llega Jesús, llega la bonanza, su nombre sea la gloria. Hermano, eso es lo lindo de nuestro Dios. Y cuando los discípulos lo vieron, tuvieron miedo, pensaron que era un fantasma. Mateo lo habla de otra manera, Marco lo expresa de otra forma y Juan lo expresa de otra forma diferente. Porque Mateo habla que fue cuando Pedro le dijo: Señor, hazme caminar por las aguas. Cuando Marcos habla, mi amado hermano, con menos detalles, y solamente habla que Jesús se apareció a la cuarta vigilia y ellos lo vieron como un fantasma y tuvieron miedo. Pero Mateo dice que Pedro, mi amado hermano, lo identificó y le dijo: Maestro, si eres tú, déjame caminar por las aguas. Jesús le dijo: ven y camina, bendecido sea Dios. Y la Biblia dice que Mateo, hablando, mi amado hermano, de la tempestad, bendecido sea el nombre del Señor, cuando Pedro salió de la barca, comenzó a caminar, no porque Pedro creía, sino que allí estaba la autoridad de Dios. Sino que allí estaba el que le decía al mar, le decía: hasta aquí llega el orgullo de tus olas. Sino que allí estaba el que le decía al mar: ponte en bonanza, porque voy a caminar por encima de ti. Siento la presencia de Dios, porque aún el mar, cuando veía la presencia del Dios del cielo, el mar hacía bonanza. Dice la Biblia, mi amado hermano, que mientras Jesús caminaba por encima de las aguas, le dijo a Pedro: ven, camina. Pero Pedro dudó, mi amado hermano, y él le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a veces cuando estamos en la tempestad estamos como Pedro, dudando. ¿Lo irá a hacer Dios o no lo irá a hacer? ¿Me librará de esto o no me librará? ¿Me resolverá el problema o no me lo resolverá? A su nombre sea la gloria. Pero volviendo a Marcos, mis amados hermanos, dice la Biblia en el versículo 49, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Mire, a la cuarta vigilia de la noche, usted se imagina lo más oscuro, que se le aparezca a alguien a usted, a ver si usted no va a gritar. A ver si usted no va a poner el grito en el cielo. Porque usted no sabe quién es, no puede identificarlo, no puede verlo porque está oscuro, mis amados hermanos. Y dice que ellos lo identificaron como un fantasma. Y no solamente lo identificaron como un fantasma, sino que al verlo gritaron, mis amados hermanos, y tuvieron miedo, bendecido sea Dios, porque estaba oscuro, había tormenta, habían vientos contrarios, vientos solanos,
había turbación en ellos porque llevaban de 9 a 12 horas remando, peleando, mi amado hermano, en medio de una tormenta. A veces cuando llevamos tiempo peleando en una tormenta, una batalla, y se aparece Jesús, mi amado hermano, sin esperarlo, bendecido sea el nombre del Señor, tenemos miedo, nos atemorizamos, pero cuando Él hace acto de presencia y abre su boca y dice: ten paz entre vosotros, soy yo Jesús, soy tu Salvador, soy tu libertador, soy tu rescate, Amashaba Catarabasaya, entonces llega la paz y la bonanza en nuestra vida, porque podemos identificar al dador de la vida. Su nombre sea la gloria, bendecido sea Dios. Pero ellos no podían identificarlo. Un fantasma. Se dieron un gran grito, bendecido sea el nombre del Señor, hasta que Jesús tuvo que hablar y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire, eso es lo lindo de Dios. Aprenda esto, que Dios se mete en la tormenta con nosotros y Dios se mete en la tempestad. Pero llega un tiempo, escuche bien y siento a Dios. Usted puede estar en un año en una prueba y en ese año Dios está metido con usted ahí en silencio. Usted puede estar 2 años en una prueba y en esos 2 años, si usted le cree a Dios, Dios se mete a la prueba con usted en silencio. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero cuando llega el momento del cierre de la prueba, que cuando llega la prueba, la cuarta vigilia de la noche, que es el momento más oscuro de la prueba, que es el momento más difícil, que es el momento que cuando ya usted se va a rendir y le dice a Dios: ya no puedo más con esta prueba, hoy me rindo, hoy ya no oro más, ya no te busco más, ya no clamo más de madrugada, porque llegaste a la cuarta vigilia, a la vigilia más oscura de la noche, a la vigilia más terrible de la noche, a la vigilia de las tinieblas. Ha llegado esa vigilia y le dijiste a Dios: ya tengo miedo, no sé si voy a pasar la prueba, no sé si voy a pasar al otro lado, no sé si puedo triunfar en esta prueba, ya no puedo más. Pero no te habías dado de cuenta que en toda la prueba Jehová, el Dios Todopoderoso, estuvo contigo como poderoso gigante en silencio, hasta que llegó la cuarta vigilia y te dijo: no temas, no temas, no tengas miedo, que yo soy el Dios de tu Padre. A su nombre sea toda la gloria, bendecido sea Dios. Y dice que le dijo a los discípulos, aleluya, gloria a Dios, le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire, a lo más oscuro le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ahí le llegó la paz a los discípulos. Ahí se les fue toda la desesperación que ellos tenían, toda la angustia, mis amados hermanos, porque todos vivimos tiempos de angustia, todos vivimos tiempos de desesperación, todos vivimos en tiempos de problemas. Pero cuando llega Jesús a la cuarta vigilia y nos dice: tened ánimo, yo soy, tened ánimo, esforzáis, porque yo estoy con ustedes como poderoso gigante, yo no los he dejado, yo no los he abandonado, yo los he sostenido en el año más crucial de la faz de la tierra, en el año más difícil, en un año, en el siglo XXI, no se esperaba un año como este, pero Dios ha sostenido a los suyos. Amén. Ese es Dios, el que nosotros le servimos. Y dice, mi amado hermano, y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos, asombrados en gran manera, se maravillaron. En otras palabras, de 9 a 12 horas estaban solos en la barca. Pero cuando el maestro se metió a la barca, escuche bien, la tempestad se calmó y ellos tuvieron paz. Porque eso es lo lindo de nuestro Dios, que cuando Él se mete con nosotros en la barca, toda tempestad se va, todo tormento se va, toda angustia. Por eso es importante buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarlo entre tanto está cercano, mis amados hermanos, porque Él está ahí para socorrernos, Él está ahí para ayudarnos, Él está ahí para fortalecernos, hermanos. Pero que usted y yo tenemos que hacer, abrir nuestra boca y clamar al Dios del cielo, invocar a Dios en el día de la angustia, en el día del problema, en el día de la crisis, en el día de la escasez.
invocar a Dios, porque Él se ha de manifestar. A su nombre sea la gloria. Pero usted sabe lo que hacemos, tenemos miedo, temor, y dejamos de invocarlo, dejamos de clamarlo, dejamos de buscarlo. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero cuando Él entró a la barca, algo interesante ocurrió. La tempestad se calmó. Aún los vientos le obedecen y la mar a Él se calla. Mira, hermano, nosotros no le servimos a cualquier Dios, sino a un Dios de poder. Un Dios creador de cielo y tierra, un Dios creador del universo, un Dios que todavía está sentado en su trono y patrulla toda la tierra. Y el ojo de Jehová ve todo lo de la faz de la tierra. El ojo de Jehová ve el corazón del hombre. El ojo de Jehová ve cuando el corazón del hombre desmaya, cuando el corazón del hombre ya va a apartarse de él. Y Dios se manifiesta en su misericordia. Su nombre sea la gloria. Por eso vale la pena servirle a Dios, mi amado hermano. Aunque estemos en medio de una plaga, vale la pena servirle a Dios. Aunque estamos en el año más crucial de América, el año de elecciones, vale la pena servirle a Dios. Aunque no sabemos lo que nos espera el 2021, vale la pena servirle a Dios. Aunque no sabemos lo que vamos a enfrentar a principio de año, vale la pena esperar en Dios, porque a la cuarta vigilia de la noche, en el momento más oscuro, ha de manifestarse a nuestra vida. Su nombre sea toda la gloria. Vale la pena, hermano, no desmaye, no retroceda, siga adorando a Dios, siga invocando a Dios, siga esperando en Dios, porque llegará el momento de una manifestación de Dios. Bendecido sea Dios. Él se va a manifestar, hermano, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Por encima de lo que veamos, Dios lo va a cumplir. Por encima de las manifestaciones del infierno y de los demonios, Dios dijo y Él hará. A su nombre sea la gloria. Bendecido sea Dios. Cuando Él da una palabra, Él la sella, mi amado hermano, y Él lo hace. Pero hay que creerle. Hay que creerle a Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Estamos en tiempos que hay que creerle a Dios. Estamos en tiempos que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Estamos en tiempos más terribles sobre los moradores de la tierra. Iglesia, mi amado hermano, la cuarta vigilia va a llegar. El momento más oscuro va a llegar. Pero cuando llegue ese momento, acuérdese que la luz de Cristo lo va a alumbrar. Acuérdese que la manifestación del poder de Dios llegará a la cuarta vigilia para mostrar su poder. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios, aleluya. Así que no le tema miedo a la cuarta vigilia. No le teman miedo al día más oscuro. Porque acuérdese que mientras más apretada está la prueba, entienda que viene manifestación del poder de Dios. Mientras más difícil esté su vida, más angustiada, más triste, y usted vea que no haya salida para su problema, diga gloria a Dios, porque viene la manifestación de Dios pronto, porque viene el poder de Dios, porque a la cuarta vigilia Jehová se manifiesta. A la vigilia más oscura de la noche, Jehová va a mostrar su poder. Créale a Dios, espere en Dios. No importa que esté en la vigilia cuarta, en el momento más oscuro habrá manifestación del poder de Dios. A su nombre sea la gloria. Y dice que cuando Él entró a la barca, la tempestad calmó. Y el próximo versículo dice que aún los discípulos no entendían lo que ocurrió con la multiplicación de los panes y los peces. Porque hay cosas que Dios hace que a veces no entendemos. Hay cosas que Dios se manifiesta que no caben en la mente ni en el conocimiento humano. Bendecido sea Dios. Porque sus pensamientos son más que vuestros pensamientos y sus caminos más altos que vuestros caminos. A su nombre sea la gloria. Porque lo que Dios hace es algo sobre el conocimiento del ser humano. La manifestación de Dios muchas veces nosotros no la entendemos. Porque se manifiesta en el tiempo más difícil. En la prueba más oscura, ahí se manifiesta Dios. Ahí es donde Él muestra su poder, hermano. Entienda eso. Que el año 2021 viene una manifestación del poder de Dios.
En el año 2021 vamos a comenzar a ver milagros, prodigios, señales, gente libertada. Hijos pródigos regresando, mis amados hermanos, la gente siendo sanada, el avivamiento que está esperando la iglesia. Escuche bien, comienza en el 2021, porque Dios va a sacudir los jóvenes, Dios va a sacudir los niños, Dios va a sacudir las damas, los caballeros, los altares van a ser sacudidos por Dios y va a haber una manifestación del poder de Dios, porque entienda bien, aunque llegó una prueba en el 2020 que sacudió la humanidad, aunque los demonios quisieron hacer escante en el 2020, aunque los demonios se llevaron muchas vidas sin salvación, escuche bien, el 2021 vendrá manifestación de salvación, donde vidas van a ser salvas, donde Dios se va a mostrar con su poder, donde veramos a Dios obrando y vidas corriendo a los pies de Cristo, porque la cuarta vigilia del año 2020 ya está a punto de pasar, donde Dios se manifestará en el 2021. Dele la gloria al que vive.